bandidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Bueno, ya hemos visto en otros vídeos que las cargas en movimiento son las que producen los campos magnéticos y los que a la vez sienten los campos magnéticos. Bien, pues hay una ley que nos indica la fuerza que actúa sobre una carga que se mueve en presencia de un campo magnético como este. ¿Vale? Aquí tenemos un campo magnético que va hacia ustedes y aquí tengo una carga eléctrica que se mueve hacia la derecha. Bien, pues si esta carga estuviese quieta en presencia de este campo magnético, pues no sentiría ninguna fuerza. Pero en el momento de que esta carga en presencia de este campo magnético se mueva, obtendremos una fuerza magnética neta sobre esta carga. Imaginemos que la carga es positiva. Si la carga se mueve hacia vuestra derecha con una velocidad determinada y tengo un campo magnético que va hacia vosotros, bueno, pues la fuerza será proporcional tanto a la velocidad como a la cantidad de carga como a la cantidad de campo magnético, es decir, será Q por V y por V. Pero resulta que el producto de la velocidad de la carga por el campo magnético que va hacia vosotros se realiza mediante un producto vectorial. De manera que si la velocidad va hacia vuestra derecha y el campo magnético se dirige hacia vosotros, el producto vectorial tendrá el sentido de giro que va desde la velocidad hasta el campo magnético, este. Luego girará como enroscándose y metiéndose hacia abajo. Es decir, una carga positiva que se mueve hacia la derecha en presencia de un campo magnético con el polo norte dirigido hacia ustedes, pues produce una fuerza hacia abajo sobre la carga positiva. Esto lo podemos ver con la mano izquierda. Una carga positiva, ponemos los dedos así, lo pueden ver, formando un tetraedro, de manera que esta es la velocidad, este es el campo magnético y esta es la fuerza. Esto solo sirve como regla mnemotécnica, ¿vale? Pero tenemos el campo magnético dirigido hacia ustedes, la velocidad hacia allá y la fuerza, como pueden ver, va hacia abajo. Si la carga se mueve hacia allá y el campo magnético está dirigido hacia ustedes, la fuerza magnética es hacia abajo. Bueno, esto es en el caso de una carga positiva. En el caso de una carga negativa que se mueva también hacia la derecha, con el campo magnético dirigido hacia ustedes, pues la fuerza será contraria y hacia arriba. Utilizaremos, fíjense que la velocidad va para acá, el campo va para allá, el giro de velocidad hacia campo magnético es de enroscar hacia abajo, por tanto, pero como la carga tiene signo negativo, le cambia el signo y la fuerza es hacia arriba. Mnemotécnicamente podemos utilizar la mano derecha, la ponemos igual que la anterior, en el que el dedo índice es la velocidad, el dedo pulgar es el campo magnético y el dedo corazón es la fuerza. Así que tengo la velocidad, el campo magnético, la carga se mueve hacia la derecha, el campo magnético va dirigido hacia ustedes y la fuerza sale hacia arriba. Así que pues estamos en una situación en la que las fuerzas magnéticas actúan de forma distinta sobre cargas positivas y sobre cargas negativas. Si tengo un campo magnético que se dirige con el polo norte hacia ustedes y una carga positiva se mueve hacia la derecha, automáticamente se desviará hacia abajo. Mientras que si una carga negativa se mueve también hacia la derecha, en un campo magnético que se dirige hacia ustedes, automáticamente girará hacia arriba. ¿Vale? Tenemos esta carga, vuelvo a repetir, esto es una carga positiva en un campo magnético que se dirige hacia ustedes, automáticamente se desviará hacia abajo. Mientras que si en el mismo campo magnético tengo una carga negativa, se desviará hacia arriba. ¿Vale? Luego ya tenemos una primera aplicación de la ley de Lorentz para las cargas en movimiento. Según esta ley, pues las cargas positivas y negativas se desvían en sentidos contrarios.
Las positivas se mueven hacia abajo, las negativas hacia arriba. Recuerden que es que hay que hacer un producto vectorial entre la velocidad de la carga y el campo magnético existente. Ese producto vectorial nos va a proporcionar una dirección perpendicular al plano formado por el campo magnético y la velocidad, es decir, en este caso vertical, y el sentido va a ser el de giro del primer vector, que es la velocidad, hacia el campo magnético, que es enroscar hacia abajo. Recordémoslo, y como las cargas negativas tienen su signo negativo, pues le cambiarán el sentido. Utilizamos, concreto, hay muchas formas de utilizar o de encontrar una regla mnemotécnica para estas cargas en movimiento. La que yo utilizo en particular es la mano izquierda para las cargas positivas, en el que esta es la velocidad, este es el campo magnético y esta es la fuerza, mientras que para cargas negativas utilizo esta es la velocidad, la mano derecha, el campo magnético y esta es la fuerza. Utilizo esta regla mnemotécnica. Hay muchas otras reglas, ¿vale? Cada uno utiliza la suya para recordar cuáles son los sentidos, aunque la real es la del propio producto vectorial. Ahora que ya conocemos la ley de Lorentz sobre cómo afecta un campo magnético a una carga en movimiento, estaría bien estudiar cómo va a actuar y cómo va a alterar el movimiento cuando en una zona apreciable, en una zona del espacio apreciable, tenga un campo magnético. Y de repente pasa una carga con una determinada velocidad. Hemos visto, y voy a continuar con el ejemplo anterior, en el que el campo magnético va a ir dirigido hacia ustedes y la carga positiva se mueve hacia la izquierda. Imaginen, en ese caso ya estudiamos que utilizando el producto escalar, pues resulta que la carga positiva se me desvía hacia abajo, porque aparece una fuerza hacia abajo. Esa fuerza me hace que gire la partícula. Imagínense que ha girado hasta aquí. Aquí la velocidad va hacia abajo y el campo magnético va hacia ustedes. Luego le va a ejercer una fuerza. Fíjense que de nuevo va a ser el giro de la velocidad hasta el campo magnético, va a ser desenroscar y va a hacer una fuerza hacia su izquierda. Con lo cual la carga va a volver a girar y va a tener una velocidad hacia allá. En ese momento que tenga la velocidad hacia allá, pues como el campo magnético sigue yendo hacia allá, pues va a salir una fuerza que si utilizo pues va a ser hacia arriba. Con lo cual me va a producir otro giro en este sentido. Y así vamos a tener la partícula girando, describiendo, como pueden estar viendo ustedes, una trayectoria en sentido horario. ¿Vale? Si eso le ocurriese a una carga negativa, las fuerzas irían en sentido contrario. Entonces tendríamos una trayectoria circular, pero en sentido antihorario. Luego, hemos visto que la fuerza magnética ejercida sobre una carga con una cierta velocidad en el seno de un campo magnético, en este caso el campo magnético es para allá y la velocidad para acá y son perpendiculares, nos va a producir movimientos circulares. En el caso de cargas positivas, según este ejemplo, serán curvas horarias. En el caso de cargas negativas, serán órbitas circulares antihorarias. Bueno, en este punto nos hemos dado cuenta de que la fuerza magnética, que es Q por V y por B, debido a que el ángulo que forman es de 90 grados y el seno de 90 es 1, pues la fuerza es solamente el valor de la carga por su velocidad y por el campo magnético que tenemos aquí en el espacio. Esa fuerza, Q por V y por B, esa fuerza magnética se ha convertido en una fuerza centrípeta, la que produce el movimiento circular, la que está cambiando constantemente la dirección de la velocidad para mantenernos
en esa trayectoria circular. Así que hemos llegado a la conclusión de que la fuerza magnética Q por V por B es igual a la fuerza centrípeta M por V cuadrado partido por R. Muy bien, desde este punto de vista podemos despejar el radio de la trayectoria. Pensad que tenemos que Q por V y por B es igual a M por V cuadrado partido por R. La sub es una de las subes, se me cancela con la otra. Entonces me quedaría tan solamente que Q y por B es igual a M por V partido por R. Si despejo el radio, me quedará aquí M por V en el numerador, mientras que en el denominador me quedará Q y por B. Puedo calcular el radio de la trayectoria, conociendo la velocidad, la masa, el valor de la carga y el campo magnético. Así que me quedaría que ese radio sería la cantidad de movimiento, que es el producto de masa por velocidad, dividido por el valor de la carga y el campo magnético. Bueno, es una buena fórmula. A partir de aquí podemos obtener otras fórmulas, como por ejemplo la del periodo, o la frecuencia, o la velocidad angular. ¿Vale? Tengamos en cuenta que la velocidad, si la despejamos, la velocidad haría que el radio pasase multiplicando y que la masa pasase dividiendo. Me quedaría Q por B por R y partido por la masa. Eso sería la velocidad. Para calcular la velocidad angular, tan solo tendría que coger esa velocidad lineal y dividirla por el radio. Con lo cual me quedaría Q por B partido por M nada más. Si yo esa velocidad angular, que es Q por B partido por M, la dividiese entre 2pi, obtendría la frecuencia. Con lo cual la frecuencia sería Q por B partido 2pi por M. De la misma manera podría obtener el periodo. Invirtiendo la frecuencia, démonos cuenta que el periodo es la inversa de la frecuencia y por tanto el periodo sería igual a 2pi por la masa de la carga esta dividido por el valor de la carga y por el campo magnético. Bueno, el caso es que podemos conocer todas las magnitudes de la trayectoria de una carga que se mueve a una cierta velocidad en presencia de un campo magnético. Pues imagínense que ahora esta carga, en vez de moverse perpendicularmente al campo magnético, se dirige formando cierto ángulo con el campo magnético. ¿Vale? Pues entonces, fíjense que ahora la velocidad ya no es perpendicular, sino que esta velocidad que se dirige hacia ustedes así, yéndose hacia un lado, pues va a resultar que tiene dos componentes. Esta velocidad que se mueve hacia ustedes tendrá una componente que se acerca y otra componente que gira hacia la derecha. Como ven, se va yendo hacia la derecha y acercándose hacia ustedes. Entonces, tendremos dos componentes de la velocidad. Una velocidad que va hacia la derecha y una velocidad que va hacia ustedes. Fíjense que la velocidad que tiene la carga en la dirección y en el sentido hacia ustedes va a ser completamente paralela al campo magnético y por tanto no va a generar ningún tipo de fuerza, porque el ángulo que forma es de 0 grados y el seno de 0 es 1. Mientras que la componente horizontal de la velocidad sí que va a producir una fuerza. Si la carga es positiva, la fuerza va a ser hacia abajo. Con lo cual, esta carga, cuando hay un campo magnético hacia allá y entra moviéndose hacia ustedes, pero un poco hacia la derecha, pues lo que va a hacer es girar y acercarse. Va a llevar una trayectoria helicoidal hacia ustedes y hacia abajo, así. Si la carga fuese negativa, sería otra helicoide, pero en sentido contrario, en sentido antihorario.
sería una helicoide. Piensen que va a ser la combinación de dos movimientos. La velocidad que va hacia ustedes, que va a producir un movimiento sin alteración porque el campo magnético no le afecta. Luego la carga se va a seguir moviendo hacia ustedes. Pero la componente de la velocidad que va hacia la derecha va a producir una fuerza magnética hacia abajo, como ya vimos, que le va a hacer girar. La combinación de ese giro y esa traslación hacia ustedes es una helicoide en sentido horario para cargas positivas y una helicoide en sentido antihorario para cargas negativas. Bueno, ya hemos visto cómo va a resultar el efecto cuando la carga no se mueva perpendicular al campo, sino que se mueva con cierto ángulo. ¿Cómo van a cambiar las fórmulas? Pues de nuevo la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centrípeta para el movimiento circular. Lo que pasa es que ahora la fuerza magnética no va a ser solamente Q por V y por B. Piensen que ahora tendremos que, como es un producto vectorial, añadirle el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. En este caso sería este ángulo, el ángulo con el que entra la velocidad respecto al campo magnético. Pues bueno, simplemente tendríamos que añadir ese seno de alfa, siendo alfa el ángulo entre esos dos vectores. ¿Dónde irían las fórmulas? Fíjense que en las fórmulas donde aparece la Q y la B es donde aparece el seno de alfa. Pues las mismas fórmulas que vimos anteriormente para el caso del movimiento perpendicular van a ser las mismas fórmulas, solo que donde aparezca el producto de la carga y el campo magnético va a aparecer el seno del ángulo que forman velocidad y campo magnético. Espero que os haya interesado, espero que os haya resuelto un montón de dudas. No olvidéis darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Será bueno para nosotros y para que vosotros estéis informados de las nuevas novedades de este canal. Muchas gracias y os esperamos en próximos vídeos. El poder de las matemáticas y de la física.